Buenas tardes, mi grupo está conformado por Karen García, Héctor Salgado, Wendy Gutiérrez, Karen Rodríguez, Catherine Quiñones y quien les habla, Jessica Cifuentes. Y en la investigación tenemos nuestro caso clínico sobre la enfermedad renal. Encontramos nuestro caso clínico, que es una paciente de 36 años de edad, de género femenino, perteneciente al régimen contributivo de salud, su escolaridad técnico como auxiliar de enfermería. La paciente ingresa con un cuadro clínico de pérdida de peso progresiva con síndrome constitucional y ausencia de posiciones por más de 8 días. Para esto requirió una apendicectomía y biopsia del hilo. Como antecedentes importantes, la paciente presenta una enfermedad renal crónica en fase hemodialítica por múltiples fístulas arteriovenosas. Tiene hipertensión arterial y esta paciente además presenta hallazgos importantes como trastornos de la deglución, trastornos de la motilidad, obstrucción intestinal con angulación del sigmoides y gastritis eritematosa antral. La paciente presenta pérdida progresiva de peso, pierde 10 kilogramos en un mes, era paciente renal crónica pero tenía una diuresis positiva. Como antecedentes farmacológicos, la paciente consume metoprolol de 50 miligramos cada 12 horas, furosemida 40 miligramos al día, acetaminofén 1 gramo cada 6 horas, clonidina 1 tableta cada 12 horas, hidróxido de aluminio después de cada comida, vasopresina, noradrenalina, fentanilo, meropenem, dipirona, sucalfato, linezolid, y sus antecedentes ginecológicos son 4 embarazos, 2 partos y 2 cesáreas, y su peso es 40 kilogramos y su talla 1,56 centímetros. A la paciente se le realizó una cirugía para mirar lo que fue la obstrucción del sigmoides, donde se dieron cuenta que tenía pues la angulación de este. Le hicieron una resección del sigmoides, pero esto hizo desincidencia de los puntos, lo que llevó a presentar una peritonitis y una isquemia mesentérica. Esta isquemia mesentérica produjo una sepsis de origen abdominal, llevándola a un shock séptico, por lo cual la paciente requirió ser llevada a sedación completa, conectada a ventilación mecánica en modo asistido controlado, con un volumen corriente de 500 mililitros, una PIB de 14, una FiO2 de 50%, requirió monitorización por línea arterial femoral para monitorear lo que viene siendo la presión arterial. Su tasa de filtración glomerular fue de 60, su escala de Norton 12 y la escala de Downtown de 3 puntos. Ya que encontramos con la historia clínica, el nombre de la paciente es Samantha Flores Cabal, su edad 35 años, sexo femenino, talla 1,56, lugar de nacimiento y fecha, Bogotá del 05 al 08 1986, su teléfono, su escolaridad que es técnico, su ocupación auxiliar de enfermería, está pues la dirección de su casa, su nacionalidad que es colombiana, su peso 40 kilogramos, su RH O positivo, su régimen contributivo y su BPS compensar. Presenta un índice de masa corporal de 16,4, lo que quiere decir que el peso es inferior al normal. Sus antecedentes familiares: presenta enfermedad cardiovascular por parte de abuela materna y enfermedad renal por parte de abuelo paterno. Sus antecedentes farmacológicos los leímos anteriormente en el caso. Sus antecedentes ginecológicos, pues 4 embarazos, 2 cesáreas, no planifica, tuvo 2 abortos y 2 partos normales. Ya encontramos aquí pues la fisiopatología. Tenemos que tener en cuenta que todo esto se va a desencadenar debido a la hipertensión arterial que presenta la paciente, ya que esta enfermedad al ser tan elevada hace que el corazón trabaje más fuerte, provocando un daño progresivo en todos los vasos sanguíneos del cuerpo, incluyendo obviamente los vasos que irrigan los riñones, causando la posibilidad de que los riñones dejen de eliminar los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. A su vez, se va a ver alterada lo que viene siendo la tasa de filtración glomerular. Al afectarse esta tasa, la filtración del cuerpo va a desencadenar un mecanismo compensador para mantener la homeostasis del cuerpo y los riñones, los cuales son: va a presentar una hiperfiltración glomerular, ya que al disminuir la tasa de filtración se van perdiendo nefronas, por ende el cuerpo, para compensar, hace que las nefronas que quedan sanas trabajen mucho más. Una hipertrofia glomerular, esta es causada por la hiperfiltración. Como las nefronas están trabajando tan duro, aumentan su tamaño. Y una glomerulosclerosis, esta se produce debido al exceso de hipertrofia de las nefronas, llevando a que éstas se fibrosen, creando así un deterioro progresivo de las nefronas. Este deterioro progresivo va a afectar obviamente lo que vienen siendo las funciones del riñón, como lo son la eliminación de productos de desecho, regulación de equilibrio eléctrico y regulación de equilibrio ácido-base y función hormonal. Entonces, ¿cómo afecta las diferentes funciones del riñón? Causan una disminución considerable en la tasa de filtración glomerular, desencadenando ciertos efectos secundarios como lo son retención de urea y creatinina, lo cual esos productos de desecho actúan como tóxicos cuando se acumulan en el organismo, y lo que ocasiona es que dañan los tejidos y reducen la capacidad de funcionamiento de los órganos. También causa estreñimiento, disminución del calcio y aumento del fósforo, provocando así una osteodistrofia renal, además de que la acumulación de residuos metabólicos también causa pérdida de apetito, náuseas, vómitos y un sabor desagradable en la boca, provocando una desnutrición y la pérdida de peso progresiva, como lo es en el caso de nuestra paciente. También causa un aumento de la gastrina. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce un aumento de la gastrina? Hace que el estómago produzca demasiado ácido, y el exceso de ácido provoca úlceras pépticas y también puede ocasionar diarrea. También un incremento de la concentración de urea, que esto puede causar insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca o alteraciones neurológicas.
Para esto se realizó una resección del sigmoides, como lo pueden evidenciar en la imagen, pero terminó en una descisencia de los puntos ocasionando una peritonitis e isquemia mesentérica, lo cual pues esta provocó que se rompiera la barrera mucosa y se permitió la liberación de bacterias y toxinas, provocando una sepsis abdominal, además de que los mediadores vasoactivos causaron una depresión miocardia y un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, llevando a la paciente a shock séptico y a la condición en la que se encuentra actualmente. Ahora vamos a hablar acerca de la patoquinesis. Con respecto a la patoquinesis, tenemos que tener en cuenta que este es un paciente de 36 años de edad con diagnóstico de enfermedad renal crónica y de hipertensión arterial. Como tal, en antecedentes tenemos que hay unos farmacológicos y unos ginecológicos. Dentro de los farmacológicos, la paciente utiliza vasopresina, noradrenalina, fentanilo, mesoprolol, furosemida, acetaminofén, clonidina y hidróxido de aluminio. Y como ginecológicos, la paciente ha tenido 4 embarazos, entre esos 2 partos y 2 cesáreas. Dentro de los hallazgos más importantes que se le encontraron a la paciente, presenta trastorno de eglución y de motilidad, una gastritis eritematosa y una obstrucción intestinal. De allí se hizo una resección del sigmoides, pero esto provocó una isquemia mesentérica y como tal un shock séptico. La paciente necesitó ventilación mecánica y esto afectó el dominio cardiovascular en las categorías de circulación y ventilación perfusión. Ya teniendo en cuenta el diagnóstico de hipertensión, vamos a mirar que los factores de riesgo allí son las personas que tienen sedentarismo, algún tipo de antecedente familiar, obesidad, edad avanzada y si tienen diabetes mellitus. Y como mecanismos patogénicos encontramos que puede haber un defecto renal de excreción de sodio, puede haber un defecto de transporte de sodio en la membrana y un aumento de la resistencia periférica. Ahora bien, la hipertensión arterial es una disfunción endotelial que puede ser provocada por la disminución de la prostaciclina vasopresora o el aumento del tromboxano vasoconstrictor. Esto lo que provoca es una ruptura del equilibrio en los factores relajantes del vaso sanguíneo, disminuyendo las prostaglandinas, el óxido nítrico y provocando la dilatación del músculo endotelial, dando así un aumento de la resistencia vascular. Además, en la ruptura del equilibrio también hay un predominio en el factor vasoconstrictor. Esto lo que hace es que tiene un efecto sobre la excreción renal de sodio y agua y también sobre la producción de matriz extracelular. Además del tono muscular, esto de una u otra manera aumenta la resistencia vascular. Ahora respecto al diagnóstico de enfermedad renal crónica, dentro de las manifestaciones clínicas de la paciente, ella presentó náuseas, fatiga, anemia, pérdida de peso, cambios en la orina y parestesias, afectando así el dominio neuromuscular en la categoría de integridad sensorial. Los factores de riesgo a la hora de presentar enfermedad renal crónica son la diabetes, la presión arterial alta, la obesidad, enfermedades cardíacas, antecedentes familiares, entre otros. Y ya dentro de la enfermedad renal crónica como tal, se evidencia que esta es una pérdida progresiva de la masa renal y el número de nefronas que aumentan la urea y la creatinina en el organismo. Y bueno, todo esto nos desencadena un daño progresivo de los vasos sanguíneos, un daño de los riñones. Esto se nos da por una alteración de filtración glomerular y se genera el uso de los mecanismos compensadores. Todo esto para mantener la homeostasis. En primer lugar, se da la hiperfiltración glomerular. Esta disminuye la tasa de filtración compensando con las nefronas sanas. El otro es la hipertrofia glomerular, que se da por hiperfiltración y las nefronas aumentan su tamaño. El siguiente es la glomeruloesclerosis. Este se da por exceso de hipertrofia de las nefronas y se produce una fibrosis, creando un deterioro progresivo. La glomeruloesclerosis provoca un incremento de la filtración de las proteínas plasmáticas de albumina y angiotensina 2. Todo esto genera activación intrarrenal del sistema renina-angiotensina,
proteinuria, activación tubular con compromiso túbulo intersticial y fibrosis del parenquima renal con pérdida definitiva de la función. Esto nos genera unos efectos secundarios. El primero es la retención de urea y creatina. Esto nos produce una azotemia y esta azotemia provoca una pérdida del apetito y náuseas, llegando al síndrome constitucional que lo presenta el paciente. La siguiente es la disminución de calcio y aumento de fósforo. Esto nos provoca una osteodistrofia renal, generando acumulación de residuos metabólicos. Y todo esto nos produce nuevamente pérdida del apetito y náuseas y se nos genera el síndrome constitucional. El siguiente es el aumento de la gastrina. Este se da por incorrecta eliminación del riñón, elevando la colecitocina, la secretina, y esto provoca gastritis que la presenta el paciente. La gastritis nos genera reflujo esofágico y problemas con la deglución. Todo esto obteniendo pérdida de peso progresiva. Y de igual manera, por pérdida del apetito y náuseas, se genera el síndrome constitucional. Intervención fisioterapéutica. El objetivo general es reducir al máximo todos aquellos efectos que produce el estadio prolongado en cama, además de realizar intervenciones que aceleran el destete de la paciente del ventilador. Los específicos son: el primero, emplear estrategias de movilización en cama para contribuir tanto a la movilización del paciente como la relación BQ y todo el patrón respiratorio. Utilizar diferentes modalidades cinéticas con el fin de disminuir las afecciones musculares y articulares en el estadio en cama y ejecutar diferentes ejercicios de entrenamiento de los músculos respiratorios. Esto con el fin de que el paciente se adapte otra vez a sus pulmones y se aumente la vasodilatación. Ejercicios en la fase de shock. El primero va a ser el posicionamiento en cama, posición semifowler. Esto ayuda a disminuir el riesgo de neumonía por la ventilación, mejora la relación BQ y adicionalmente reduce el trabajo respiratorio. La segunda es la movilización temprana. Esto proporciona un estímulo motor sensitivo y propioceptivo, el cual genera al paciente una disminución del impacto negativo del ingreso en UCI. Todo ello se aplicaría con la intención de mantener o restablecer la fuerza y la función musculoesquelética. Adicionalmente, se van a realizar movimientos articulares de manera pasiva y cambios de posición. En cuanto a los ejercicios en la fase hipermetabólica, se van a realizar los mismos ejercicios de la fase de shock, pero también en esta etapa es importante usar aditamentos para evitar retracciones de la mano y aliviar el dolor, como se muestra en la imagen. Los ejercicios en la fase anabólica. Se pueden seguir realizando los mismos ejercicios ya mencionados, pero también es importante hacer cambios de posición que permitan manejar la presión ortostática para evitar mareo e incluso un desmayo. Esto se da cuando se baja la presión arterial. Y también se debe incluir adopción y mantenimiento en posición sedente o bípedo, ya que esto ayuda a la estabilidad de los músculos antigravitatorios. Ya en cuanto a los ejercicios después del destete, se va a hacer un entrenamiento de los músculos respiratorios. Cuando el paciente ya no requiere la ventilación mecánica, es importante realizar entrenamiento de los músculos respiratorios, ya que nos ayuda a mejorar la captación de oxígeno y la ventilación, mejora la presión inspiratoria máxima. Adicionalmente, va a mejorar la calidad de vida y aumenta la vasodilatación, disminuye la acumulación de hidrogeniones, evitando acidosis. También se hará reeducación postural global. Al tener alteraciones de postura y de marcha, se debe realizar una reeducación de la secuencia del desarrollo motor, postura, equilibrio y marcha. ¿Por qué no se va a hacer antes? Porque es importante que el paciente tenga conciencia de su respiración, como lo ven en la imagen. Entonces es importante decirle al paciente que en la inspiración se infla el abdomen hasta que se mueva el tórax y en la expiración desciende las primeras 6 costillas, luego las últimas 6 costillas y finalmente el abdomen. Entonces es importante que el paciente esté consciente en ese momento. Lo último, después del destete, es el ejercicio muscular global. Son ejercicios
corporales de mantenimiento para activación de grupos musculares, aumentar la capacidad aeróbica, fuerza, ejercicios de coordinación y ejercicios de flexibilidad.